quiero hacer una pregunta a todos, es general. ¿Es fácil ser cristiano? No es capciosa, no es una pregunta capciosa. Es así como se oye. Para unos es fácil, para otros es difícil. No sienta temor de que el vecino dijo, sí es fácil y usted piensa que es difícil. No, no, no. Cada uno lo ve desde su perspectiva. Creo que es um, uno de los retos de la vida cristiana es vivirla todos los días. Estamos estudiando la vida cristiana práctica. El tema de hoy, cristianos día a día. Hay principios elementales o fundamentales en cada disciplina que el ser humano practica. Si se trata del deporte, por ejemplo, sé que aquí hay aficionados o fanáticos o jugadores de fútbol, soccer, y que saben, tienen que conocer los fundamentos, los principios básicos, fundamentales, esenciales del deporte para poderlo disfrutar, asimismo para poderlo practicar. Uno de los principios fundamentales del deporte, del fútbol soccer, sería, usted sabe que no puede tocar la pelota con la mano, ¿right? ¿No sabía? No se puede tocar con la mano, a menos que sea usted el portero. Y aún así, solamente dentro del área, ¿verdad? Si un portero, aún siendo el portero, el único que tiene en el campo el privilegio de poder tocar la pelota con la mano, si lo hace fuera del área, es falta, ¿verdad? Ok, eso es un fundamento, por poner un ejemplo, un fundamento de ese deporte. Pues la vida cristiana tiene principios fundamentales también, principios elementales que se deben poner en práctica para poder vivir la vida cristiana y que no se vuelva difícil. ¿Alguna vez usted ha corrido una maratón? ¿Alguna carrera? Aunque no sea maratón, algunos sí, algunos dicen que sí. ¿Alguien va a correr en la mañana por deporte o corre en la treadmill, en la máquina? ¿Sí? Bueno. En el deporte hay una disciplina, los 100 metros. El que va a correr los 100 metros, si usted se da cuenta, tiene su mirada en la meta. Porque como la distancia es corta, cuando arranca, tiene que arrancar con una energía explosiva. Su mirada está puesta en el final. Ahora, pero pasa lo mismo con la maratón. 26 punto algo de millas. No puede ver la meta para empezar. Y si cuando empieza la maratón se empieza a mentalizar, me falta como 2 horas, de hecho, más de 2 horas. Un corredor africano acaba de romper el récord, bajó de 2 horas la maratón. Nunca nadie lo había hecho en menos de 2 horas. Si la persona cuando empieza a correr un maratón se pone a pensar, Dios mío, me faltan 2 horas de correr por lo menos. Ahí se le fueron ya se le fue toda la energía. Le consume el peso, el temor de todo lo que tiene que avanzar. Entonces el de la maratón solo tiene que fijarse en poner un pie detrás del otro. Es lo que dicen los maratonistas. Ellos no se preocupan el tiempo que falta, cuánto llevan corriendo. Ellos se preocupan de que un pie vaya detrás del otro, o delante del otro, mejor dicho. La vida cristiana, si bien es cierto, nuestra mirada está puesta en la meta final, pero debemos ir viviendo un día a la vez. Al menos ese es el mandamiento de Jesús. Léalo conmigo, Mateo 6:34, por favor. ¿Lo tiene? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, no lo he encontrado, ¿verdad? Ok. Así que, leamos de nuevo, Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y aquí está el consejo del maratonista también. Basta a cada día su propio mal. Un paso a la vez. ¿Se imagina si cuando yo acepté a Cristo en el 1999 me hubiera puesto a pensar, por lo menos me faltan 27 años? Ahí me he hecho para atrás. Pero la ventaja de la vida cristiana es que usted puede ir viviendo un día a la vez. Aplique los fundamentos del Evangelio un día a la vez. Un día usted va a despertar y se va a dar cuenta que su vida, su carrera en la tierra, su carrera cristiana va a terminar y usted va a la presencia del Señor.
Y usted va a dar gracias a Dios que corrió toda la carrera cristiana. Pero mientras ese momento llega, vivamos despacio un día a la vez. Estamos estudiando las cartas de los tesalonicenses y voy a pedirle que abran 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses 2 y leemos 13 y 14. Amén. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los elementos fundamentales, esenciales y básicos del Evangelio es que la mirada está en la vida eterna. Usted es salvo. Y esa bendición de la salvación es lo que nos da la fuerza para correr cada día. Cuando usted se levanta en la mañana, en el peor de sus días, piense, soy salvo. Soy salvo. Y ese conocimiento, esa seguridad de la salvación le va a dar a usted la fuerza que necesita para afrontar cualquier reto que el día le depare. Y eso es en el peor de los días. Pero cuando usted está viviendo sus días más felices en la tierra, acuérdese, soy salvo. Y eso le va a agregar gozo a un día que ya es bueno. La salvación debe ser lo más importante en la mente del creyente. No debe apartarse de nuestra mente y corazón ni un solo día. El día que no le demos importancia a la salvación, ese día podemos perder una batalla importante. Ese día Satanás gana ventaja en nuestras vidas. Junto con la salvación, menciona el apóstol Pablo aquí, hay dos bendiciones que acompañan a la salvación, que también es digno de que meditemos todos los días como elementos fundamentales. Primero, el Señor nos ama. Somos objeto de su amor. Amor eterno, amor inmutable. Un amor que no termina, un amor que no cambia. Desgraciadamente, nosotros tenemos como humanos el concepto de un amor cambiante, de un amor oscilante, de un amor que unos días es muy grande, está en lo más alto, otro día está sumido en una profundidad que apenas reconocemos que amamos a alguien o que alguien nos ama. Y pensamos que Dios es así, pensamos que Dios tiene un amor oscilante como el nuestro. El amor de Dios es inmutable, todo el tiempo está en el top, en lo más alto. Dios no te va a amar más un día y menos al siguiente. O está en proceso, que Dios te va a amar más mañana de lo que te ama hoy. No, desde el día que te salvó, el Señor te ama perfectamente. Y le voy a decir algo que para algunos va a sonar atrevido, pero usted no puede hacer nada para que Dios deje de amarlo. Como tampoco puede hacer nada para que le ame más. Como nosotros, que pensamos que hay que competir por el amor de alguien. En la adolescencia, cuando los jóvenes están en el noviazgo, esperan que los traten bien porque si no hay alguien más que lo va a tratar mejor o la va a tratar mejor. Cosa que no es así con Dios. Dios siempre te va a amar al máximo. En tus mejores días, cuando eres más obediente, Dios te va a amar al máximo. En tus peores días, cuando eres más rebelde, Dios te está amando al máximo. Hermano, ¿se puede imaginar usted un amor así? Realmente no podemos. Le pregunto porque es necesario que le pregunte, pero no entendemos un amor así, porque nunca lo hemos practicado, porque nunca nadie lo ha tenido con nosotros. Hasta en el hogar, cuando somos varios hijos, pensamos que papá y mamá quieren más a nuestro hermano o hermana que a nosotros. Yo sé que en su familia han habido problemas porque alguien piensa que fulanito era el favorito de mamá, el favorito de papá. Y pensamos que Dios es así, que Dios tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Él ama a todos sus hijos con un amor perfecto, un amor eterno, un amor inmutable. Y cuando usted se equivoca, lo sigue amando igual. ¿Que le castiga? Claro que le castiga, porque le ama y su amor no decae. Si Dios no amara, hermano, nos dejara que nos perdiéramos y no tendríamos ninguna esperanza. Pero el Señor al que ama, disciplina, porque ama. Otra cosa que nosotros no entendemos. Algunos pensamos que amar implica no disciplinar, no corregir, cuando es exactamente lo opuesto. Primero dije, de las bendiciones que acompañan a la salvación,
tenemos el amor de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Oiga, ¿de qué manera amó Dios al mundo? De tal manera, de una forma tan grande, que dio a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mire qué amor tan grande. Entonces, junto con la salvación viene el amor de Dios. Porque Él podría salvarnos sin amarnos. Él podría decir, bueno, solo haz esto, aquello y lo otro y eres salvo. Pero yo no te voy a amar. Pero junto con la salvación viene el amor de Dios. Un amor que no va a terminar nunca, hermano. Un amor que no tuvo principio, así como Dios. El amor de Dios no tiene principio. Él te amaba antes que tú existieras. Antes que fueras formado. Aún no estabas ni como célula, ni como embrión en el vientre de tu mamá. Y ya Dios te amaba. De tal manera Dios nos amó. Segunda bendición. Dios nos escogió. Una vez más, le repito, Dios no tiene preferencias. Él no ama a alguien porque sea más obediente, que de hecho la obediencia es recompensada, pero no porque ame más, sino porque realizó aquello que tenía que realizar para ser recompensado. Pero el amor de Dios sigue igual. Él no tiene preferencia. Él ama a todo aquel que pone su confianza en Cristo. Y aún al pecador sin redención, Dios lo ama. Vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta el impío de su camino y que viva. Ahora, en base a ese texto, ¿ama Dios al impío y al pecador? Claro que le ama. Ahora, no todos los pecadores obedecen al Señor, no todos reaccionan con obediencia, pero Dios siempre les ama. Ahora, ¿qué medio utiliza Dios para escogernos, para salvarnos? ¿Qué medio utiliza Dios para que nosotros conozcamos que Él está con nosotros? Algunos esperan que Dios les hable todos los días, esperan que sucedan milagros a su alrededor. Pueden pasar. Pero una cosa que Dios utiliza todos los días es la santificación por medio del Espíritu Santo. Ese deseo que hay en el corazón del hombre de serle agradable a Dios. No para ganarnos su favor, sino porque tenemos su favor. No para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Mire, hermano, ese es un principio tan básico en la vida humana que si lo aplicáramos en nuestra familia, tendríamos familias robustas, familias fuertes, espiritualmente potentes. Mire, esposas, ame a su esposo, no para que la ame, sino porque ya lo ama. Ame a sus hijos. Hijos, obedezcamos a nuestros padres, no para que nos amen, sino porque ya nos aman. Ese es un principio, hermano, tan elemental en la raza humana y lo hemos dejado tan de lado que por eso usted ve divorcios, usted ve conflictos familiares, padres contra hijos, hijos contra padres, porque se nos olvida aplicar este principio tan básico, tan elemental. Usted ha visto, yo he visto gente salirse de la iglesia porque Dios no le cumplió su capricho. Cuando Dios te está santificando todos los días, está poniendo su espíritu en ti, está poniendo su espíritu en mí, nos está santificando para que querramos agradarle por lo que Él ya hizo por nosotros. Al creer estas verdades, hermano, es lo que nos hace vivir la vida cristiana día a día. No espere usted algo portentoso, algo glorioso, no espere usted ver mares abrirse todos los días. Tiene el Espíritu de Dios en usted y un deseo de agradar a Dios todos los días. Simplemente no apague ese deseo. La fe en la verdad es la única base de la vida cristiana. La única base, la fe en la verdad de Dios. Es una verdad que es una fe, una confianza que debemos reafirmar a diario, todos los días en las decisiones que tomamos. Todo tipo de decisiones debemos tomarlas en base a la fe que hay en nuestro corazón. El día que usted aceptó a Cristo, usted pasó a ser diferente al mundo. Usted pasó a ser distinto al resto de la humanidad. Entonces, acordémonos de eso cada día al tomar decisiones. ¿Por qué muchas personas viven una vida cristiana difícil, aburrida, no emocionante, sino mediocre? Porque toman sus decisiones como si no existiera Dios.
Toma sus decisiones diarias como si Dios no fuera parte de su vida, como si nunca lo hubiera conocido, sin que la palabra de Dios y sus consejos pesen para nada. Después viene la consecuencia y ahora sí es culpa de Dios. Ahora sí, no que soy tu hijo, no que me amabas. Sí, pero ya está el consejo anticipado. Y nosotros como portadores de la gracia de Dios, como portadores de la gloria de Dios, debemos tomar en cuenta el consejo de la palabra al tomar cada decisión, para que el resultado sea exactamente lo que Dios espera de nosotros. Y usted se va a dar cuenta que usted va a disfrutar siempre de la misericordia de Dios todos los días de su vida en todo lo que usted haga. Y es tan maravilloso que aun cuando suceden las cosas suceden no como usted espera, sino diferente, aún así le da gracias a Dios, le da gloria a Dios, porque usted sabe que es la perfecta voluntad de Él, no la suya. Cuando la palabra de Dios dice que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender, la palabra de Dios no está jugando ni está exagerando. La palabra de Dios no exagera nada. Nosotros somos exagerados al hablar. La palabra de Dios no. La palabra de Dios no exagera. La palabra de Dios es completamente real y veraz. Y lo que dice es porque esa es la realidad. El Señor da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Es a través de la proclamación del Evangelio que Dios hace el llamado a recibir la salvación. De manera que todo aquel que oye el Evangelio es escogido por Dios para salvación. Y le queda a la persona la última decisión de si lo recibe o no lo recibe. Es lo único que nosotros tenemos en esta ecuación de la salvación. La capacidad de escoger o rechazar el amor de Dios. Lea 1 Juan, bueno, mire lo que dice el versículo, ¿cuál leímos? 13 y 14. El versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esta promesa y vea lo que dice 1 Juan 3. 1 Juan 3, 13. 1 al 3, perdón. 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Póngale atención a esto. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, usted no ha alcanzado su pleno desarrollo espiritual todavía. Usted está todavía en el proceso de transformación. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A esto se refiere en el versículo 14 de 2 Tesalonicenses 2, cuando dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un día, hermano, un día, usted va a brillar con una gloria tan sublime. Un día a ese hermano, hermana que usted tiene al lado, o a esa persona que no le cae tan bien, pero lo tolera, un día usted lo va a ver tan glorioso, pero tan glorioso, que usted le va a agradecer al Señor por tener hermanos pero tan exageradamente gloriosos, tan brillantes, tan llenos de la gloria de Dios. Lo que somos ahora aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No somos ni la sombra de lo que vamos a hacer en el futuro. Todo eso gracias al Señor. Por eso y por mucho más, usted y yo debemos ser agradecidos por nuestra salvación. Una salvación que a usted y a mí no nos costó nada, pero al Señor le costó todo. Así que, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Los tesalonicenses, si usted se acuerda al principio cuando iniciamos esta serie, ellos fueron pastoreados por Pablo, vamos a decir, por 6 meses. Después de fundar la iglesia, Pablo estuvo un máximo de 6 meses con ellos. En esos 6 meses, el apóstol les dio ejemplo de vida cristiana. Él modeló la vida cristiana para los tesalonicenses. Y una de las cosas que Pablo recalca es que se mantuvieran firmes en la doctrina que él les había enseñado. No solamente
lo que Él les dijo en esos 6 meses, sino la carta que les mandó. Esta ya es la segunda, recuerde. Así que ya les había mandado una carta también. Los tesalonicenses vieron a Pablo vivir el evangelio, oyeron los mandamientos de su boca, recibieron una carta con los más mandamientos, tenían todo lo que podían necesitar. Ahora Pablo les recomienda, no se aparten de la doctrina que han aprendido. Ellos debían mantenerse firmes en la verdad como nosotros hoy. Pero la fe en aquel tiempo, como la fe en estos días, está bajo un ataque constante. Un ataque que no podemos evitar. Un día de esto les voy a recomendar un libro a los hermanos que leen más. Estamos viviendo un tiempo crítico, como yo nunca pensé verlo, en el sentido de el engaño de los últimos tiempos. Ahora, hermano mío, ahora en un país como este, hasta las iglesias se han dividido por el partidarismo político. Por ejemplo, y no quiero ofender a nadie, voy a hablar más de esto cuando estemos hablando de las epístolas pastorales, pero le voy a adelantar un poco. En este país, los cristianos republicanos no toman como hermanos a los cristianos demócratas. O sea que Dios es republicano. ¿O será que Dios es demócrata? ¿Con quién está Dios? Cuando una iglesia se divide y un buen grupo sale de la iglesia, ¿con quién se va Dios? ¿O se queda con los que se quedan en la iglesia o se va con los que se fueron? Cuando van a jugar el clásico y los cristianos de Barcelona oran por el Barcelona. Ah, ¿verdad que les da risa? Ya han orado. Y los cristianos del Real Madrid oran por el Real Madrid. Y el que gana, entonces Dios estaba en contra del otro. ¿Cómo dirimimos esta cuestión? ¿Sabe que el mundo se está preparando, hermano, para recibir al falso profeta? Aquel personaje político, una mezcla de política y religión que le va a allanar el camino al anticristo. Estamos en ese punto hoy. Le estamos dando más prioridad a las corrientes políticas que a las verdades de la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde la doctrina bíblica está bajo ataque y nosotros en las propias bancas de las iglesias estamos dejando que esa doctrina entre a nuestro corazón y a nuestra mente. No sé cuántas veces lo dije hasta se me olvidó. Antes era bien fácil. Los pastores solamente no invitamos a alguien que predica mal y ya está, se arregló el problema. Usted nunca lo va a escuchar. Pero ahora, hermano, con la comunicación, así como está la comunicación extendida, todo mundo literalmente tiene acceso a la información de todo el mundo. En esta semana me sorprendió mucho algo. El famoso predicador argentino, Dante Gebel, se va a lanzar como candidato a la presidencia de Argentina. Aunque él dijo que lo va a decir después del Mundial. Pero ya estuvo haciendo campaña en Argentina. Si lo hace o no lo hace, hermano, ¿y los fundamentos del evangelio? Mire, solo eso que este hombre hizo, solo eso ya dividió la cristiandad de Latinoamérica. Solo eso ya nos dividió. Los que están a favor de él, que yo lo vengo oyendo desde que yo era un adolescente, empezó él como pastor de jóvenes, muy bueno, por cierto. Me di cuenta cuando se descarrió doctrinalmente, luego volvió a la senda y ahora parece que vuelve a dar un desliz. Solo por el hecho de haberlo dicho, ya se dividió la cristiandad latinoamericana. Hermano, no estamos en lo fundamental. No estamos en los principios esenciales de la fe. Mire, esto es algo, el apóstol Pablo lo dijo en estas palabras bien sencillas. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Por qué queremos cambiar? Mire, ¿por qué los ministros hoy quieren evolucionar hasta convertirse en superestrellas? ¿Por qué no se conforman con vivir un pastorado y mantener un pastorado de una iglesia en términos modestos, honestos, humildes, sino que están buscando siempre crecer y crecer y crecer más al estilo de las estrellas del espectáculo, del show business, del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos conformamos? Mire, lo que se nota es que hay una ambición humana, mundana, en el corazón y en la mente de los ministros. Y ya no estamos haciendo la obra del ministerio por amor a Cristo o amor al pueblo de Dios, sino
por ambición personal, por avaricia personal. ¿Se acuerda cuando hablamos de los falsos pastores en Ezequiel? Dijimos que ellos solamente vigilan o trabajan para su propio vientre. Ellos solamente buscan su propio beneficio. Cuando un ministro, así sea un hombre famoso o sea un hombre que nadie conozca, cuando un ministro empieza a buscar su propio beneficio, se convierte en una influencia negativa para la iglesia del Señor. Ya sea que lo haga conscientemente o inconscientemente, se convierte en una influencia negativa. La doctrina empieza a cambiarse. Le hicieron una pregunta a nuestro hermano, porque sigue siendo nuestro hermano, Dante, si él está de acuerdo con el matrimonio homosexual, si él está de acuerdo o qué piensa del matrimonio gay. Hermano, no pudo dar una respuesta tajante, absoluta a ninguna de estas preguntas que la Biblia responde desde el primer momento. ¿Por qué? Porque un político no hace eso. Un político no va a decir sí o no, esto es blanco o negro. Un político no puede hacer eso. Hay dos casos en Latinoamérica de dos pastores que se tiraron al área política, a la arena política en sus respectivos países. Un hermano, un pastor de apellido Caballero en Guatemala y otro pastor muy conocido en Venezuela también se lanzó como candidato. Ninguno de los dos ganó. Cuando yo leo en la Biblia que ninguno puede servir a dos señores, es un principio espiritual. Y el Señor lo aplica a Dios, no puede servir a Dios y a la riqueza, dice, pero no se refiere exclusivamente a Dios y a la riqueza. No puede servirle a Dios y a la política al mismo tiempo. Los seres humanos, especialmente los hijos de Dios, no podemos dividir nuestra mente en dos rubros. Si Dios llamó a este hermano a ser un pastor, que de hecho él mismo dice que él no es un pastor, es un comunicador. Si Dios llamó a este hermano a hablarle a la gente, a hablarle al pueblo de Dios, allí debe estar su objetivo, en hablarle al pueblo de Dios. Pero si ahora él quiere salirse de ese llamado y dirigir una nación políticamente, Dios no va a ir a hacer aquello con él. Hermano, Dios no es parte tuyo, como yo pongo esta Biblia en una mochila y la pongo en mi espalda y me la llevo para donde yo vaya, ahí va la Biblia conmigo. Dios no es parte de tu cargamento personal. Dios no es parte del cargamento personal de nadie. Él es el soberano, el que gobierna. Si Dios me mandó a dirigir una obra, si Dios me mandó a llevar un pastorado, pero yo quiero hacer otra cosa al mismo tiempo, entonces aquello ya no cuenta con el respaldo de Dios. La unción que Dios te da para un trabajo espiritual, no esperes que el Señor te respalde en algo que no es espiritual. Le digo esto porque entre ustedes hay ministros. Algunos ni siquiera saben que son ministros, ni siquiera saben que van a ser ministros. Cuando lo sea, acuérdese de esto. Dios te da la unción para el llamado que Él te dio, para aquello que Él te mandó a hacer. Si te sales de ahí, Dios no va a ir contigo a hacer aquello también. Cuando yo entendí que era llamado a esto, hubo varias voces que me dijeron, hermano, empiece donde usted quiera, ya Dios va a ir con usted. Y yo me quedé pensando, es que eso no es Dios. Dios no es así. Dios es perfectamente claro y te dice qué es lo que tienes que hacer. Cuando le mandó a Noé a hacer el arca, ¿se acuerda? Le dio las dimensiones. Le dijo cuánto iba a medir el arca, de ancho, de largo, de alto, dónde iba a ir la ventana, a qué altura de la parte de arriba iba a estar la ventana. Le dijo cuántos niveles quería que tuviera. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios extremadamente explícito. Un Dios que te dice qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga. La doctrina bíblica dice exactamente cómo el pueblo de Dios debe vivir. Si se aparta de la doctrina, ¿qué espera? Las bendiciones de Dios cesan. Cuando usted y yo nos apartamos de la doctrina, las bendiciones de Dios cesan. Porque Dios solo bendice lo que Él declaró desde el principio que va a bendecir. Hermano, ¿tú quieres que Dios te bendiga? Ni siquiera tienes que contestarme. Yo sé que usted quiere que Dios lo bendiga. Entonces mantengámonos firmes en la doctrina del Señor, pero conozcamos la doctrina. Porque si no va a venir cualquier fulanito que habla bonito y nos va a decir que esto es bíblico y le vamos a creer porque nosotros no lo hemos comprobado con nuestros propios ojos. Tómese el tiempo, tómese el tiempo. El Señor es fiel y Él le va a mostrar a usted lo que es verdadero y lo que es falso. Capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Por lo demás,
hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oiga esa declaración, porque no es de todos la fe. Es decir, no todos van a creer. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Otro de los principios elementales, básicos, esenciales, de los principios fundamentales del cristianismo, del evangelio, es interceder por otros, orar. El primero era, ¿qué dijimos? Que el Señor nos ama, la salvación, mantenernos firmes en la fe, ser agradecidos por nuestra salvación, no apartarnos de la verdad. Ese es el primer fundamento. El segundo es la intercesión, la oración. No se aparte de la intercesión. Esto es fundamental para la salud espiritual suya y mía. Después de orar por los tesalonicenses, Pablo les pide que oren por él. Oiga, Pablo pidiendo que oren por él. Yo pensaría que Pablo no necesita la oración de nadie. Sin embargo, el apóstol les pide que oren por él. ¿Por qué razón? Les dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El otro día me llamó la atención en una reunión de oración un lunes, porque los lunes hay oración, usted sabía, ¿no? Una hermana que solía pedir oración cada lunes por alguna necesidad específica, de repente ya no pidió nada. Y pasó otro lunes, y pasó un mes y 2 meses, y ya no pedía nada. Y yo dije, hasta me empecé a preocupar, fíjense. Yo dije para mí mismo, esta hermana quizá perdió la fe. Y me animaba a preguntarle, pero me daba pena preguntarle. Hasta que ella un día se confesó con mi esposa y le dice que ella llegó a un acuerdo con el Señor. Le dijo, Señor, ya no te voy a pedir nada. Y sé que todo lo que venga va a ser porque lo que tú quieres, tu voluntad perfecta. Pero voy a seguir orando y voy a orar por las necesidades de todos los demás. Pero yo ya no te voy a pedir nada. Hermano, mire, me sentí tan confortado. Eso es madurez. El apóstol Pablo no está pidiendo nada para él. Usted se da cuenta aquí. Y no digo que sea malo pedir para uno. Si está la necesidad, pida. El apóstol Pablo está pidiendo, dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Oren, les dice a los tesalonicenses, oren para que la palabra de Dios no tenga obstáculo en la mente de los demás. Aunque reconoce un poco más adelante que no es de todos la fe. Aunque nosotros quisiéramos que todos escucharan de la salvación y la abrazaran, no todos van a querer ser salvos. Hermano, le voy a decir una verdad dolorosa. A mí me duele. Pero entre los que tenemos varios hijos, no todos nuestros hijos van a alcanzar la salvación. Alguno no la va a alcanzar. No es porque nosotros no hayamos hecho lo mejor que podemos. Usted sabe muy bien eso. Pero le digo esto para que descansemos en el Señor. Quizá, ojalá me equivoque, pero quizás hasta el último día de su vida alguno de ellos pueda alcanzarla. Pero si no la alcanza, usted tranquilo, usted hizo la parte que le correspondía. No quiero que usted se vaya con la carga de que usted tiene que convertir a todos sus hijos y lo agarra del cuello y le diga, tienes que creer en Cristo, porque no va a lograr nada con eso. La salvación es algo que nace en el corazón, es un convencimiento espiritual. Y usted no lo puede producir, yo no lo puedo producir. Solo podemos modelar la fe y hablar de la fe, pero no podemos obligar, ni coaccionar, ni manipular para que nuestros hijos abracen la fe. No es de todos, esa es una verdad. Así que descansemos en el Señor, pero sigamos orando, eso sí. Porque usted no sabe en qué momento el Señor puede tocar esos corazones. Y como nosotros no somos omniscientes y no lo sabemos todo, sigamos orando. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esos hombres perversos y malos iban a tratar de atacar al equipo misionero de Pablo. Iban a tratar de estorbar el trabajo de la iglesia. El trabajo que usted hace va a tratar de ser estorbado. Mire, hermano, yo le pido al Señor, que las parejas que van a tener mis hijos no vayan a ser estorbo para la fe de ellos. ¿Usted ha orado así, padres? ¿Ustedes han orado así? ¿Verdad que sí? Hermano, no me dejen abajo, ¿verdad que sí? Yo sé que usted ha orado así. Que las parejas que nuestros hijos tengan sean un aliciente para su fe, que les edifiquen la fe y no que vayan a ser alguien que les apague lo poco que puedan tener. Esa es una idea que a mí me aterra. Pero ¿sabe qué? El día que ellos se enamoren, el día que ellos escojan, yo no puedo hacer nada. Solo darles mi bendición.
Que el Señor los bendiga, encomendarlos en la mano del Creador, del Señor, de mi Dios, y esperar que el Señor haga su voluntad. Si supieran los hijos cuánto, bueno, ahora que soy padre puedo decir esto, pero yo nunca supe también cuánto mi mamá sufrió por mí. Y es una regla que tenemos que, usted tiene que pagar las consecuencias, pues. Usted lo tiene que sufrir, le guste o no le guste, tiene que sufrirlo. Dichosos los que tienen sus niños chiquitos todavía. Ahora entiendo perfectamente. Dichosos los que tienen niños chiquitos, los hijos chiquitos. Aprovéchelos, instrúyalos muy bien. Cuando crezcan y si le desobedecen, usted queda tranquilo en su corazón. Hice lo mejor que pude. Y usted con confianza se presenta delante del Señor. Señor, tú sabes que hice mi mejor esfuerzo. Ahora están en tu mano. Ya yo no tengo control sobre ellos, Señor. Haz tu voluntad. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Que Dios libre a nuestros hijos. Que Dios lo libre a usted de personas perversas y malas que puedan dañarlos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Versículo 3:4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Cristo y al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo le asegura a sus lectores que no están solos en sus luchas. Les da seguridad con respecto a la fidelidad de Dios. Hermano, Dios es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. De manera que usted puede confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. Confíele su fe. Nunca se sienta satisfecho de su fe. Aunque tenga una fe robusta, grande, fuerte, firme. Usted no confíe en eso. Confíe en el Señor. Señor, auméntame la fe. Esa oración debe ser todos los días. Dios manifiesta su fidelidad a través de dos formas, según lo deja saber aquí el apóstol. Primero, les afirma. 2 Tesalonicenses 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios les va a dar la fortaleza a los tesalonicenses y a nosotros para resistir. Cuando vengan los ataques de falsas doctrinas, lo que estamos viendo actualmente, hermano, no tome partidarismo, no se vuelva usted un cristiano político. No hay vida allí, no hay espiritualidad en nada político. Como ciudadano, usted vaya, ejerza su derecho y obligación, pero no ponga su esperanza ahí. Vaya y hágalo y olvídelo. Y deje que el Señor haga la obra que Él tiene que hacer en cada país. No se deje guiar por las ideas de políticas humanas, porque Dios no está allí. Allí no hay bendición en eso. Si bien es cierto, Dios usa a los presidentes, Dios usa a los gobernadores, Dios usa a los alcaldes, pero no para hacer la obra de la iglesia. Pero es que si voto por fulano, él va a poner leyes que hagan que el evangelismo sea más efectivo. ¿Cómo? Pero es que entonces van a haber leyes favorables para la iglesia. Hermano, la única vez que hubieron leyes favorables para la iglesia, nació otra religión. Así que no necesitamos que los políticos nos allanen el camino a nosotros. La obra que nosotros hacemos es espiritual. Se hace de corazón a corazón, no a través de plataformas, no a través de anuncios publicitarios. Es de corazón a corazón. Es el ejemplo suyo. El evangelio vivido que usted puede manifestar que lo está viviendo. Eso es lo que transforma los corazones de los demás. Y segundo, primero los afirmará y luego los guardará del mal. Usted sabe que estamos en una batalla, ¿no? Todos los días. Y la batalla no es contra carne y sangre. Usted no está batallando contra seres humanos. La batalla nuestra es contra seres espirituales, específicamente un enemigo muy poderoso. Satanás es el adversario principal de todo creyente. Ese es nuestro enemigo número 1. La batalla es tanto interna como externa. Amenazas que surgen de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, como las amenazas que surgen de afuera. Contra todas esas, usted y yo tenemos que batallar. Pero el apóstol oró por los tesalonicenses que el Señor les afirme y les guarde del mal. En toda batalla, el Señor nos da los recursos para obtener victoria. Usted no está solo en esta batalla. Dios sabe, mire, Dios sabe desde el primer momento que nuestra fuerza es inútil contra las batallas espirituales que libramos todos los días. Usted y yo jamás podríamos resistir ni un round contra el enemigo.
pero el Señor nos da los recursos necesarios para salir victoriosos. Otra vez, porque Él es fiel. No porque usted se lo ganó, no porque yo lo merezca, sino porque Él es fiel. Vivir para Cristo exige obedecer a su palabra. Hermano, la fortaleza para resistir día a día está en la palabra de Dios. No está en ningún otro lugar, no está en ningún amuleto, no está en repetir alguna oración, no. Está en obedecer la palabra de Dios. La obediencia al Señor es la prueba principal de que nosotros amamos al Señor. Amén. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leamos hasta el 11. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entre las amenazas de la iglesia, esta creo yo que es la peor, fíjense. Las que vienen de dentro de la misma iglesia. Las que vienen de dentro de la misma congregación. Pablo le asegura a sus lectores que hay 3 clases de personas que causan problemas en la iglesia. 1, los que persiguen la iglesia. Los que quieren afectar la iglesia, los que quieren atacar la iglesia o a usted como parte de la iglesia. Esas presiones que usted recibe de afuera, el primer enemigo. Segundo, los falsos maestros que traen falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ya hablamos de eso. Pero está el tercero. Y también es importante, los que viven desordenadamente. Hermanos que empiezan a vivir desordenadamente. Y Pablo los pone aquí en una sola categoría. Dice, los perezosos que no quieren trabajar. Se supone, según los entendidos, según los estudiosos, que en la iglesia de Tesalónica, como recibieron la instrucción de que Cristo venía pronto, dejaron sus trabajos. Dijeron, ya para qué trabajar si Cristo ya va a venir, entonces nos vamos y ya no hay necesidad de trabajar. Pero Cristo no llegó. Así como hoy tampoco ha venido. Y entonces se encontraron los tesalonicenses con que no estaban trabajando, sino que querían que se los mantuviera, que se les diera la comida, y tenían mucho tiempo libre. ¿Y usted sabe lo que hacemos nosotros cuando tenemos mucho tiempo libre? Más específicamente, nos empezamos a meter en lo que no nos importa. ¿En serio? Pues como nuestra vida es aburrida, entonces queremos ponerle sazón y nos empezamos a meter en la vida de los demás. Cosa que a usted y a mí no nos importan. Pero como no tenemos nada que hacer, entonces se nos hace delicioso, se nos hace bonito indagar aquí, indagar allá. Y el apóstol dice, no hombre, no hagan eso. Dejen de estarse entremetiendo en lo ajeno. Versículo, ¿dónde empezamos a leer? 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Empecemos con los perezosos. Pablo les dio el ejemplo trabajando. El apóstol Pablo dice, ejemplo recibisteis de nosotros. Aún él mismo dice en otra ocasión, estas manos me han servido para mantenerme a mí y a los que están conmigo. Bueno, Pablo puso este ejemplo al principio. Él trabajó con sus propias manos para evitar eso, para evitar que los hermanos usaran ese recurso en contra del ministro, para que no fueran a decir, esto lo estamos manteniendo, porque ese es el otro lado. Cuando un ministro es sustentado 100% por la congregación, entonces todos lo ven como el perezoso, el que todo mundo mantiene. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se fue a trabajar. Él trabajaba para dar ejemplo, pero había personas en la iglesia que realmente no querían trabajar, por la razón que ya le mencioné. Porque decían, Cristo ya viene, ¿para qué trabajamos? Pero entonces vino el otro problema. Gente desocupada que había que estar manteniendo, gente desocupada que se metía en la vida de todo el mundo. El problema en la iglesia se hizo insoportable.
Aún hoy, mire, le estoy hablando de un pueblo trabajador. Los hispanos en este país tenemos fama de que trabajamos duro. Amén, 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 amén. Tenemos fama de que somos gente trabajadora. De manera que no habría mucho que decir en esta materia, pero es necesario, está contenido en la Biblia, es necesario que lo repasemos. Había gente desocupada en la iglesia, entonces empezó a hacerse el problema más grande. Había que mantener a esa gente desocupada y luego se metían en los asuntos de otros. Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, no le den de comer. ¿Cómo ve? No, es en serio. Mire, ¿cómo cree que Dios bendice a la familia, a su familia? Padres, esposos, a través del trabajo suyo. Usted va a hacer el trabajo y Dios le bendice con la recompensa, la recompensa monetaria que pone el alimento en la mesa. Eso es todo para toda persona normal. Hay que trabajar arduamente para ganarse el sustento. Un evangelista colombiano, le escuché una vez esta expresión. Una mente desocupada, dijo, es un taller de Satanás. Y aunque no sea literalmente, pero empiezan a venir las ideas, aquella persona que no tiene nada que hacer, empieza a ocuparse de otras cosas. Porque oímos, dice el apóstol, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, estoy en el 11, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y mira el 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, sin dar problema, sin meterse en la vida de nadie, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece, 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si alguno no hace eso, no se junten con él, que le dé vergüenza por chismoso. No, hermano, eso es un hecho. Cuando tú te das cuenta que a alguien le encanta el chisme, ya no te juntas con esa persona naturalmente. Ahora, es un consejo de parte del Señor. No os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Se hizo un gran escándalo en estos días en El Salvador, porque la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal que establece que se le puede aplicar cadena perpetua a un niño de 12 años que haya cometido un crimen que en un adulto merecería cadena perpetua. Y empezaron todos los organismos internacionales y la gente de todos los países del mundo a decir, eso es una injusticia, ¿cómo van a meter a un niño a la cárcel, un niño de 12 años? Pero hermano, nosotros sabemos, los salvadoreños sabemos que hubo niños allá de 12 años, 13 años que cometieron unos crímenes tan horribles. Porque como las leyes para los menores son blandas, entonces los líderes pandilleros trabajaban la mente de los niños para hacerlos cometer crímenes horribles, porque cuando los agarraban solo los metían a una correccional por unos pocos meses. A los pocos meses salía ya graduado como un delincuente completo. Entonces el gobierno en turno vio esa situación, endurecieron la ley. ¿Por qué están poniendo eso? Eso es muy grave. Hace poco leíamos un lunes en la ley del Antiguo Testamento, cuando Moisés mandó que si un padre o una madre tiene un hijo que es borracho, que no les hace caso, que lo saquen afuera y que lo apedree toda la congregación y que muera. Ahí está en la ley. Ok, ¿parece duro? Sí, es duro. De hecho, es duro. Imagínese un padre que tenga que decir, mi hijo es borracho y no entiende, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo a pedradas. Pero como la ley es dura, entonces los padres redoblan esfuerzos en el hogar para que el hijo no caiga en ese error. Entonces la ley tiene por objeto hacer en la mente de los padres y de la criatura o la persona, hacer que haga conciencia. Lo que me va a pasar es duro, por lo tanto, mejor no lo hago. ¿Usted cree que los padres en El Salvador, al saber que un hijo que comete un crimen, de esos crímenes atroces, puede ir preso de por vida a la cárcel, no van a educar mejor a sus hijos, no van a aconsejarlos más? Ahora, ¿usted cree que si la palabra dice a ese por chismoso, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence? ¿Ahora qué? ¿Todos vamos a ir a chismear? No, nos vamos a alejar del chisme.
Mire, yo no me meto en la vida de nadie, yo me meto hasta donde usted me deje entrar y lo que usted me deje conocer. Y eso que soy el pastor. Hay cosas que yo no me entero. Me vengo a enterar hasta el final. Pero, ¿qué van a decir? A él no le interesa. No, es que yo no me voy a meter en su vida. Yo llego hasta donde usted me permita para orar por usted. Ni siquiera es para irle a contar a todo el mundo tampoco. Para que se avergüence. Mas no lo tenga por enemigo, sino amonéstale como a hermano. Aquí el Señor Jesucristo, hizo una aclaración muy importante en Mateo 18. Y es la forma en que se disciplina. Mateo 18, leamos estos versículos y terminamos aquí. Mateo 18, 15 al 17. ¿Lo tiene? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el proceso. Ese es el proceso de disciplina para el hermano que se equivoca. ¿Alguien anda haciendo chismes de usted o contando chismes sobre usted? Vaya y dígale, hermano, no sea chismoso. Hermana. Si no le importa, o sea, no le pone atención, vaya y diga, venga con otro hermano y hable con él o con ella. Hermano, por favor, deja de ser chismoso. Y si aún así no los oye, entonces ahora dígalo a toda la congregación. El hermano o la hermana fulana anda esparciendo chismes sobre mí. Mire, yo espero que nunca tengamos que llegar a eso. Porque es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero si no hacemos algo al respecto, vamos a vernos en la penosa necesidad por el bien del alma de la persona que esté en esa situación. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? Vaya a trabajar mejor. Vamos a trabajar. Trabajemos más. Trabaje en la iglesia. Mire, yo he visto por experiencia, esto no me lo ha contado nadie, la gente que más trabaja en las iglesias es la que en menos problemas se mete. En serio. La gente que más trabaja en las congregaciones es la que se mete en menos problemas. La gente más problemática es la que no hace nada. Entonces, hagamos aquello que nos viene a la mano para hacer. Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y usted va a librar, mire, no solo a su alma, sino a la conciencia de los demás. Porque eso ocasiona problemas en una congregación que después no se solucionan tan fácil. Y si tenemos que sacar a una persona de la congregación, hermano, eso sería triste. Triste. Obviamente, ese es el último recurso. No es el primero en la hora de la disciplina. Eso es lo último que se haría. Pero tenemos el aval de parte de Dios para hacerlo si se da la necesidad. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque el Señor nos ama. Y como nos ama tanto, Él quiere que vivamos la vida cristiana cada día confiando en Él, esperando en Él, esperando que sea Él el centro de nuestra adoración. Si lo logramos hacer, hermanos, si cada día que pasa al levantarnos damos gracias por la salvación, al acostarnos damos gracias porque el Señor nos guardó en el día, mire, un día a la vez usted termina esta carrera y la va a terminar bien. Y un día el Señor viene y Él lo llama a su presencia y va a entrar por la puerta grande. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Mi Señor, tú que conoces los corazones, tú que pesas los corazones, sabes perfectamente la intención con la que cada uno de nosotros, Señor, está viviendo la vida cristiana, caminando en tu camino. Señor, estamos aquí no porque seamos buenos o no porque seamos perfectos. Estamos aquí porque reconocemos que necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Señor, el proceso va a terminar hasta el día que tú vengas por tu iglesia o nos llames a subir a tu presencia y muramos en la tierra para despertar en tus brazos. Pero mientras ese día llega, Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a los fundamentos, a los principios esenciales y básicos del Evangelio. Señor, quiero aprender estos principios, quiero vivirlos, ponerlos por obra. Quiero tener la capacidad de un día, Señor, poder ofrecer estos principios, porque los he vivido como un ejemplo para los hermanos. Señor, lo mismo es para cada uno de los que estamos en este lugar. Queremos poder ofrecernos como ejemplo de vida cristiana en un futuro. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Padre mío, atiende las necesidades de tus hijos. Reconocemos, Señor, que hay necesidades en medio de tu pueblo. Algunas de ellas son espirituales, otras son materiales. Pero todas ellas, Señor, para todas ellas tú tienes la respuesta.
Señor, tú no nos darás una tentación, una prueba que no podamos soportar. Juntamente con la tentación darás la salida, Señor, para que podamos resistir y permanecer. Padre mío, que podamos mantenernos firmes en esta verdad que hemos creído. Así como creímos en el principio, que nos mantengamos creyendo hasta el final, un día a la vez. Enséñanos a no preocuparnos por lo que sucederá en 5 años o 10 años. Que nos preocupemos solamente por lo que tenemos hoy delante. Este día ya terminó. Solo falta llegar a nuestros hogares y descansar. Las dificultades de mañana, los retos de mañana van a estar ahí. Y en el momento en que aparezca el reto y la dificultad, vamos a pedir tu ayuda, tu protección. Vamos a pedir, Señor, que intervengas para ayudarnos. Pero por ahora, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que la escucharon. Señor, queremos ser dignos representantes tuyos en esta generación, en esta tierra y en esta generación. Que cada cosa que hagamos, Señor, sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y cuando nos empecemos a descarriar, cuando nos descubramos a nosotros mismos practicando doctrinas extrañas o creyendo doctrinas extrañas a tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo venga con la docilidad que le caracteriza y nos haga recapacitar. Y danos un corazón noble. Danos, Señor, un corazón enseñable para poder entender la exhortación de tu Espíritu y poder recapacitar y cambiar. Nunca es tarde. Señor, no porque seamos personas de edad avanzada no podemos cambiar. El hecho de tener 50 años, Señor, no quiere decir que no puedo enmendar mis pasos. Aún puedo hacerlo mejor. Sé que puedo hacerlo mejor. Señor, si tú me impulsas, si tú me das la capacidad, puedo hacerlo mejor cada día.